Recordemos que estamos en el Evangelio de Juan y el propósito del Evangelio de Juan es que las personas crean, y hay un sinfín, hay una serie de encuentros con Jesús cuya meta es, ya sea por medio de lo que Jesús dice, por medio de lo que Jesús hace, por medio de las obras, ya sea porque Jesús diga, es que ya habló Moisés de mí, habló Abraham de mí, etcétera, etcétera. El punto es que puedan creer y al creer tengan vida eterna. Cuando hablamos de creer en el Evangelio, hablamos de creer con las implicaciones que este creer tiene, ¿no? Entonces hoy vamos a situarnos en Juan 14, del 7 al 14, título de nuestra predicación: Jesús es Dios, sus palabras lo afirman y sus obras lo confirman. Sus palabras lo afirman y sus obras lo confirman. Leamos el versículo 7, dice Juan 14, versículo 7 al 14. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirnos, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras, o al menos crean por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en las obras que yo he hecho, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Incluso este versículo 13, lo usamos cuando damos el estudio de la oración, cuando hablamos de pedir a Jesús, de pedir al Padre. Muy bien. En estos versículos ya Jesús había hablado que Él es el camino, la verdad y la vida, y había llegado al punto final diciendo, es que ustedes no creen. Tuvo una plática en algún momento en Juan 3 con Nicodemo, y a Nicodemo también le dio una lección de lo que es el nacer de nuevo, y Nicodemo decía, bueno, es que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre, y Jesús le dijo, no, mira, sigues en el plano terrenal, y al final Jesús dice, miren, esto ya no es tema de voluntad, ya no es tema de la razón o de estar ciertos en lo que se está mencionando. Dice Jesús, esto ya es tema de voluntad. O sea, ustedes, aunque se ponen todos los argumentos, no tienen voluntad para creerlo. Muy bien. Entonces vamos de aquí partimos. Jesús les dice a ellos, les dice, crean por mi persona, dice, el Hijo y el Padre, o sea, yo y mi Padre tenemos un vínculo especial, o sea, tenemos un vínculo único. Y Jesús dice, el que ustedes crean esa parte tiene un impacto. O sea, hay un impacto al creer o no creer esto. ¿Cuál es el impacto que Jesús comienza desarrolla o detalla para hacer saber que hay igualdad entre Él y el Padre, y al haber igualdad entre Él y el Padre, esto implica que Él es Dios? Dice Jesús que conocer a Jesús es igual a conocer al Padre. Así le está haciendo saber a Felipe. Le dice también que ver a Jesús es lo mismo que ver al Padre. Está diciendo también que las palabras de Jesús son las palabras del Padre, porque le dice Felipe, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
Pues si los discípulos hubieran entendido completamente quién era Jesús, también habrían conocido al Padre, pero aunque andaban con él, aunque estaban cerca de él, no lo conocían completamente y no reconocían el alcance espiritual, trascendental, divino de Jesús. Lo tenían cerca de él, pero no lo comprendían. Cuando le dice, muéstranos al Padre, Jesús le dice, lo estás viendo ya desde ahora mismo. O sea, lo estaba viendo en la persona de Cristo. Pero cuando Jesús dice eso, la declaración de Jesús no era menos que una afirmación completa de su deidad y una igualdad con el Padre. Él es el camino hacia Dios porque Él es Dios. Jesús es Dios. No, Jesús no solamente es una manifestación de Dios, es Dios manifestado. Es verdad. Jesús es la verdad y Jesús es verdad. Y la palabra verdad o el tema, el concepto de verdad es un tema muy presente en todo el evangelio de Juan. Jesús es la línea divisoria entre las perspectivas ciertas o falsas de que si es o no es Dios. Entonces, si podemos ilustrar esto de que Jesús no es una mera manifestación de Dios, sino que es Dios manifestado, podemos decir, ilustrando este hecho en relación a un documento, bueno, pues Jesús no es una copia certificada de ningún documento fidedigno. Jesús es el documento fidedigno de Dios. Jesús no es una réplica. Hay ocasiones donde estás comprando algo, algún producto en el internet y dices, wow, se ve muy bien, luce muy bien, está muy bonito, está muy padre, pero lo que te llama la atención es que vale 3 o 4 veces menos que lo que vale un original. Y entonces preguntas, oye, ¿son originales? Es réplica. Bueno, pero es original, es réplica. Nunca van a decir que es una copia o una réplica. O sea, te dice, está igualito, pero no ha sido diseñado, producido por quien es, ¿no? Entonces, Jesús no es una réplica del Padre, o tampoco es la mano derecha del Padre, o un buen representante del Padre, que sí lo es en la tierra, como Jesús hecho hombre, pero Jesús es Dios, es la divinidad habitando en una sola persona. Cuando anduvo aquí, Jesús se manifestó en cuerpo, como persona, como carne, pero también como Dios, con los atributos de Dios. Ahora bien, aunque Jesús cumple las funciones de las funciones o atributos divinos, pues lo cierto es que los discípulos de Jesús no lo entendieron o no vieron o no lo reconocieron justamente como Dios. Yo te pregunto ahora, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Porque quien sea Jesús para ti va en esa misma dimensión o proporción, tú serás discípulo de él. Si para ti Jesús es un verdadero Señor, si para ti Jesús es Dios, Dios encarnado, si para ti Jesús es Salvador y Señor, si para ti Jesús es el creador del universo, Génesis 1, versículo 1, es el que sustenta, pues tú vas a vivir en esa misma medida tu relación con Dios. ¿Es para ti solamente un hombre bueno, un maestro religioso de la moral, alguien virtuoso o ejemplar? ¿O es Dios encarnado? Lo que tú creas acerca de él impactará profundamente tu vida en la dimensión o la manera en que tú lo creas. Felipe dice, Jesús, pues no nos basta, muéstranos al Padre. Él quería una manifestación visible del Padre para dar sustento a su fe. Bueno, mira lo que no convenció a estos hombres. Lo que no los convenció que Jesús es la imagen del Dios invisible.
No los convenció que es la imagen de Dios según 2 Corintios 4:4. En Colosenses 2:9 dice, toda plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Lo que no los convenció es que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Dios es. La respuesta que Jesús les va a dar, y generalmente cuando alguien tomaba la palabra, la tomaba en representación del grupo, no diciendo que todos no creían, pero en mayor o menor medida había algún tipo de incredulidad. Y Felipe dice, pues no nos basta. Y la respuesta que va a dar Jesús es una respuesta a su incredulidad. De hecho, a partir de ahora, Jesús va a argumentar la incredulidad de ellos. Dicho sea de paso, también en Jesús se percibe un matiz de tristeza. Porque la ignorancia, perdón, tal ignorancia que estaban manifestando los discípulos, tal incredulidad, pudiera ser válida en el corazón y la mente de un no creyente. Pero cuando escuchas esto de los hombres con los cuales has compartido 3 años de tu vida, cuando escuchas que dudan, cuando no les queden claro, cuando te han visto obrar milagro, cuando te han visto declarar palabras con una superioridad enorme a la sabiduría convencional, dices, ah, caray, algo no cuadra y da tristeza y desanima, ¿verdad? Y definitivamente Jesús no los iba a dejar ahí porque su deseo y su propósito es finalmente llevarlos a Dios. Bueno, decepcionante para Jesús, sí, pero está por animar a sus discípulos. Entonces hablamos ahorita del impacto que tiene el creer que el Hijo de Dios está en el Padre y que el Padre está en el Hijo también y que ambos son uno solo, es lo que hablará Jesús más adelante en Juan 17. Pero hablamos de este impacto. Entonces, conocer la persona de Jesús, haberlo visto y escuchado, ¿no te hace pensar en su igualdad al Padre? Es como si Jesús estuviera diciéndole esto a Felipe. Como decirle, Felipe, si con mi testimonio no basta, entonces tenemos que escalar más alto. ¿No crees por mis declaraciones? ¿No crees por lo que digo? ¿No crees por lo que predico? ¿No crees por lo que hablo? ¿No crees por el testimonio verbal que estoy dando? Entonces, créanme por las obras mismas. No me crean si no me creen por lo que les he dicho, entonces créanme por las obras mismas. Hay una escalada, hay que ir más profundo. A Jesús le interesa argumentar, a Jesús le interesa que en el corazón de ellos quede en claro que Él es el Señor. Para esto vale la pena recordar algunos versículos importantes, como Juan 5:36 y como Juan 10:25. En Juan 5:36, mira lo que dice Jesús. El testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Nuevamente, el testimonio con que yo cuento, o sea, Jesús cuenta con un testimonio del Padre, dice el testimonio, aunque a ustedes les impresiona el testimonio de Juan, yo tengo uno superior, porque esa tarea me es encomendada por el Padre y la hago. Dice, y al hacerla eso testifica que el Padre me ha enviado. Entonces, Jesús ya tiene que traer las obras para que recuerden, o para que puedan apuntar su mirada en lo alto y reconocer que Jesús es Dios. En Juan 10:25 dice, yo se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Ahora Jesús dice, lo he dicho, he dado testimonio, ¿no me creen? Bueno,
Apuntemos ahora las obras para que al ver las obras, lo único que puedan exclamar, mira, esto no puede ser sino producto u obra de Dios. Puedan acreditar las obras de Jesús a Dios. Su afirmación de su igualdad con Dios en Juan 5:18 no solo estaba confirmada por su testimonio personal, también estaba confirmada por la abrumadora cantidad de obras poderosas y sobrenaturales que realizaba por la voluntad del Padre. Ahora bien, decía hace un momento, pero aquí vamos a dar un salto. Jesús ya brincó del testimonio a las obras. Y vamos a amplificar este salto, esta escalada que ha hecho nuestro Señor Jesús. Vamos a pasar ahora del concepto de que las obras de Jesús lo acreditan como Dios y que deben tener fe en ello. O sea, ya nos enfocamos en Jesús. Ahora Jesús va a agarrar el reflector y lo va a poner en los discípulos de Jesús. Ya nos enfocamos que testimonio y obras acreditan que soy Jesús y que soy Dios y ustedes deben de creerlo, pero ahora quiero poner el reflector en ustedes. Ahora vamos a pasar al concepto de que los verdaderos creyentes en Jesús serán acreditados por sus obras. En otras palabras, así como las obras de Jesús lo confirman como Dios, las obras del discípulo lo confirman como creyente. Ahora Jesús pasa la bola al terreno de ellos. Jesús ya ya afirma y confirma que es Dios. Ahora él quiere que ellos se den cuenta, afirmen y acrediten que son discípulos, que si tienen fe en Jesús y han creído en él, tienen que hacer obras. O sea, no solo es convénceme tú, Jesús, de que eres Dios. Ahora es convénzase y dense cuenta de que ustedes son verdaderos discípulos de Jesús. Dice, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Yo vuelvo al Padre. Decíamos hace un momento que Jesús cambia el escenario y ahora estamos viendo a los discípulos. Y dice, las obras que yo hago ya no solo se quedan en mí. ¿Qué va a pasar? Bueno, si yo las hago, el que cree en mí también va a hacer mis obras. Es más, y no a mi mismo nivel, en cierto sentido. Dice la Biblia que las hará mayores. Otra vez estamos hablando de sus obras, las haremos nosotros, y no solo las haremos mayores. Pero ¿cuáles obras? Las de él, las obras de Jesús. ¡Wow! Esto es increíble, porque es más, incluso ya no se trata de que los discípulos analicen y acrediten las obras de Jesús. Ahora esas obras las harán ellos, y dice, y las harán todavía mayores. Es importante ver y reconocer cuál es el impacto de nuestra fe, el impacto de tu fe. Porque aquí estamos pasando, hermanos, ya no solo del creer que se queda en la mente, estamos pasando de una fe estática a una fe dinámica. Estamos pasando de la fe que cree a la fe que vive, de la fe que cree a la fe que vive, del creer en las obras a hacer las obras. El creer no está completo si solo se queda en la mente. Debe alinearse a las obras de Jesús y continuarlas a una escala mayor. Mira nada más cómo involucra, cómo enlaza, cómo envuelve a los discípulos de Jesús. Ya no los deja solo en el área o en el espacio crítico para ver si Jesús, eso no es Dios. Ahora Jesús está parado de este lado para ver si ellos son o no son verdaderos creyentes, verdaderos discípulos de Jesús. Podemos hacer un registro de todo lo que Jesús ha hecho hasta ahora en el Evangelio de Juan.
y es innumerable, es grandioso, es milagroso, es sobrenatural, es abrumador. Escuchar y que Jesús ponga una carga de tales dimensiones en esos hombres que fueron los primeros que recibieron el mensaje, es de mucho peso. Y escucharlo para nosotros también el día de hoy como creyentes de Cristo Jesús sigue teniendo un gran peso. Ahora bien, las obras a las que Cristo se refería no serían mayores en poder, sino en alcance. No serían mayores en poder, sino en alcance. ¿Sabes? Jesús nunca predicó fuera de Palestina. Nunca predicó fuera de Palestina. Pero sus discípulos esparcirían el evangelio por todo el mundo. Pedro y Pablo abrieron con todo el evangelio al mundo gentil. Bueno, el punto es cuál es nuestro papel aquí ahora en Tijuana, en Mexicali, en pleno siglo XXI, en el año 2023. Obras más grandes que estas estás haciendo. Obras más grandes que estas estás llevando a cabo. Estás difundiendo el evangelio de nuestro Señor Jesús. La palabra se está extendiendo de boca en boca. Estás llevando el evangelio de Cristo Jesús. Él volvía al Padre, pero ellos se quedaban. El condicionante es el que crea en mí. Así lo dice la Escritura. El que crea en mí, wow, hemos dicho, ya no está en la mente, es con las implicaciones de todo esto. El que cree en mí evangeliza, en otras palabras. El que cree en mí estudia la Biblia con personas. El que cree en mí les habla de mí, de todo lo que el evangelio implica. Si el tema es, porque el evangelio habla de perdón, de servicio, de amor, de sacrificio, del dar, del ser humilde, del reconocer nuestra pecaminosidad, del reconocer lo que no estamos haciendo, del reconocer lo que nos está faltando. El evangelio habla de todo eso, y el que cree en mí, obras mayores hará. O sea, vamos a expander, vamos a sobredimensionar, vamos a llevar, vamos a saturar con el evangelio. En el contexto de lo que Jesús está hablando, te muestras como un hombre y una mujer que realmente cree en él. Jesús les dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Jesús les dice, hagan y pidan. Pero les dice nuestro Señor Jesús, permítame tantito. Deme un segundo aquí. Ahí vamos. Ahí vamos. Estamos ya. Jesús les dice que cualquier cosa que hagan en su nombre, que pidan en su nombre, Él la hará. Aquí estamos pasando ahora, nos regresamos. Ahora otra vez ya tiene que ver con las obras de Jesús. Pero ahora es, si ustedes piden en mi nombre, cualquier cosa que pidan yo lo haré. Pero que pidan en mi nombre, así será glorificado el Padre en el Hijo. Hagan y pidan en mi nombre y yo lo haré. Y vuelve a repetir otra vez eso. Dice, lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Está siendo enfático aquí nuestro Señor Jesús. La oración o petición de sus discípulos tendría un puente entre las necesidades de ellos y los recursos ilimitados, abundantes e inagotables que hay en el Señor. Así que dice en Filipenses 4:19, vale la pena tener en cuenta,
dice Pablo, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Confirma lo que Jesús está diciendo aquí en el versículo 14 de Juan 14. Lo que piden en mi nombre, yo lo haré. ¿Sabes? Cuando nosotros vamos, evangelizamos, servimos, estudiamos la Biblia, en toda esa obra, como es una obra espiritual, es una obra que tiene que realizarse con los medios, con la gracia que proviene del Padre. Y si Jesús nos está diciendo obras más grandes, entonces quiere decir que nosotros vamos a ir y vamos a intentar y vamos a pedir y a reconocer que no podemos hacerlas sin Él, que no podemos llevarla, que no tenemos recurso que nos alcance, no tenemos la chequera tan grande, no tenemos la sabiduría tan plena, no tenemos las palabras, o sea, nos faltan, no las tenemos. Pero ¿sabes una cosa? Hay alguien a quien sí podemos pedirle. Hay alguien a quien sí podemos buscar. Hay alguien a quien sí podemos, a quien podemos acudir. Y dice la Biblia que Jesús dice, cualquier cosa que pidan en mi nombre la haré. ¿Y cómo es que el Señor es glorificado cuando nosotros pedimos? Bueno, en el contexto de hacer las cosas más grandes, Jesús va a suplir, pero ciertamente no pensemos que esto es como una fórmula. No es una fórmula en la cual, bueno, pídele y Él da, pídele y da. Más bien, Jesús va a hacer todo aquello que está alineado con la voluntad del Padre. No es una fórmula mágica que obliga a Dios a cumplir con todo capricho o deseo egoísta que nosotros tenemos. Significa que hemos de hacer peticiones acordes a la voluntad de Dios y que la petición que hagamos es en base a los logros de Cristo y no a los nuestros. Y también hay que expresar de forma sincera el deseo de que Dios reciba la gloria. Expresar de forma sincera el deseo de que Dios reciba la gloria, de que Él sea justamente glorificado, porque dice, así será glorificado el Padre. Pues bien, hermanos, vale la pena que pensemos qué cosas estamos pidiendo al Padre, de qué forma las estamos pidiendo y reconozcamos que incluso en las cosas que suceden cuando pedimos y no se dan, tenemos que tener en mente el que el Padre es glorificado en el evento que está sucediendo. Si nosotros hacemos conforme corresponde, clamamos, buscamos al Padre, buscamos en el Hijo para que esto se haga, está alineado con el Padre, Él está siendo glorificado. Él está siendo glorificado y se está haciendo su voluntad. A veces no es lo que nosotros pedimos, no es lo que nosotros suplicamos en la forma en que lo pedimos, aunque son peticiones nobles, pero lo que sí tenemos que reconocer es que se está haciendo de acuerdo a la voluntad del Padre y Él está siendo glorificado. Hermanos, estamos en medio de la implementación de Iglesia Simple. Estamos iniciando. Estamos en los primeros esbozos, los primeros resquicios. Hemos hablado por ahí de procesos que hemos tenido algunos acrósticos como NACES, Visa, AAA, donde estamos siguiendo algunos procedimientos, algunos procesos para la conversión, algunos procesos para la edificación, algunos procesos, ¿verdad? Como iglesia, para alabar, para dar para discipular, dar en la iglesia y también para traer servicio a nuestra comunidad. Entonces, estemos ahí cerca de todo esto. Concluimos, hermanos, haciendo como una frase que englobe todo lo que hemos dicho ahora,
que Jesús es Dios tal como Él lo dijo y sus obras lo confirman. Si esa declaración produce fe en ti, tú extenderás el evangelio por lugares que Jesús físicamente no pisó. Todo esto es para la gloria de Dios. Muchísimas gracias, mis hermanos. Que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Vamos a concluir ahora